Precede ante ustedes un espacio-fase de 2 grados de libertad mecánicos con topología de R4 y una superficie orientable en forma de cinta que he pintado con flores inmersa en este espacio. El espacio es la suma directa de los planos coordenados Q1P1 y Q2P2 que representan la mitad izquierda y la mitad derecha de su pantalla respectivamente. Se observa la proyección de la cinta sobre estos planos. El objetivo del ejercicio es evolucionar el sistema haciendo uso de un hamiltoniano no tan trivial y observar el efecto sobre la cinta. También se pretende corroborar un corolario que dice que el flujo fase preservará la suma de las áreas orientadas de las proyecciones de una superficie orientada sobre los n planos coordenados Q y Pi. En este caso, estamos hablando de nuestra cinta pintada. La parte derecha de la cinta se proyecta positivamente sobre ambos planos y por lo tanto la suma deberá permanecer positiva a lo largo del tiempo. La parte izquierda de la cinta tiene un pliegue en su proyección sobre el segundo plano coordenado donde se proyecta con área negativa. Si usted lo requiere, dejo en pantalla la referencia a este teorema, se trata del mismo libro pero traducido. Usaremos el hamiltoniano de osciladores acoplados que se muestra en pantalla. Con fines ilustrativos también se muestra la configuración de los osciladores que podría tener un hamiltoniano como este, donde los desplazamientos se consideran desde el punto de equilibrio del sistema. El último término del hamiltoniano es el efecto del acoplamiento que ofrece el resorte intermedio. Le llamaremos término de acoplamiento y a los otros les llamaremos términos principales. El problema con esta animación es que la rotación principal de la cinta nos impide visualizar el efecto del término de acoplamiento en la deformación de la misma. Requerimos un cambio de coordenadas. La idea es que las nuevas coordenadas giren respecto a las viejas para anular el efecto de la rotación debido a los términos principales del hamiltoniano. Las nuevas coordenadas se muestran en mayúsculas en la pantalla y fue elegida la frecuencia angular omega igual a la raíz de k0 entre m, porque es la frecuencia angular natural que tendrían los osciladores si no estuvieran acoplados. La transformación inversa es sencilla de obtener porque es, salvo una adecuación de magnitudes físicas, una rotación. Una transformación es canónica si y solo si se cumplen las ecuaciones que se muestran en pantalla. Es tarea de usted corroborar esto. Para resolver el problema en las nuevas coordenadas tenemos 3 maneras que exploraremos de la más complicada a la más sencilla. Método primero. Es un error creer que podemos usar el viejo hamiltoniano para obtener las ecuaciones canónicas para esta transformación. En su lugar se requiere transformar también el hamiltoniano para que se adapte a nuestro cambio de coordenadas. Siendo fieles a la literatura, llamaremos K al hamiltoniano transformado del que se obtienen las nuevas ecuaciones canónicas. Nuestra transformación a las nuevas coordenadas, que en mi opinión es más un cambio de coordenadas que una transformación en sí, rota cada plano coordenado pero no los mezcla entre sí. Esto nos permite simplificar momentáneamente la notación como si se tratara de un espacio de un solo grado de libertad. En la siguiente expresión, el subíndice t a la derecha de dq significa que estamos trabajando en un tiempo fijo, es decir, estamos eliminando la variación temporal de dq, de manera que el término parcial dq respecto del tiempo, por diferencial del tiempo, es omitido. La transformación es canónica, por lo tanto la integral de la unoforma p vieja dq vieja menos p nueva dq nueva es cerrada, y como nuestro espacio-fase es simplemente conexo, es además exacta. Esto significa que la integral de esa unoforma sobre la curva depende solo de los extremos de la curva y no de la trayectoria. Por lo tanto existe una función f, comúnmente llamada función generadora, cuya derivada exterior es esa unoforma. Aunque f es una función sobre el espacio-fase, su diferencial está expresada en una base peculiar que combina la coordenada q vieja con la coordenada q nueva. Para calcular f, es insalvable que tengamos que usar una función que mezcle una coordenada vieja con una nueva. Sin embargo, podemos hacer una transformada de Legendre que nos permite elegir qué coordenada vieja y qué coordenada nueva usar. Por ejemplo, en nuestro caso las coordenadas q vieja y q nueva son linealmente dependientes cuando omega t es un múltiplo de pi, pero el par q minúscula p mayúscula sí es linealmente independiente en una vecindad de los tiempos donde la pareja anterior de coordenadas falla. De ser conveniente, se construye una función g que depende de q vieja y p nueva y se define la función f como g menos p por q. Por lo tanto, p minúscula de q minúscula menos p mayúscula de q mayúscula, que es igual a la diferencial de f, será igual a la diferencial de g menos p mayúscula de q mayúscula menos q mayúscula de p
mayúscula, obteniendo finalmente que la diferencial de G es P minúscula diferencial de Q minúscula más Q mayúscula diferencial de P mayúscula. F es llamada función generadora de tipo 1, G es llamada función generadora de tipo 2. Hay 4 en total para un grado de libertad y 4 a la n para n grados de libertad. Les recomiendo como ejercicio resolver el sistema usando una función generadora de tipo 2, 3 o 4, basándose en mi desarrollo y en las referencias bibliográficas que aparecerán en pantalla. El hecho de que el hamiltoniano elegido sea cuadrático respecto a las coordenadas originales hace que la dinámica de las soluciones tenga estructura lineal, es decir, la suma de dos soluciones distintas por coordenadas será también una solución, y la multiplicación por un escalar de una solución será también solución. Esto independientemente de la elección de las coordenadas, no importa si elegimos las antiguas, las nuevas o cualquiera dada por una matriz invertible. La base cuyas coordenadas lineales son las antiguas se denominará con la letra R minúscula. La base cuyas coordenadas son las nuevas se denominará con la R mayúscula. En nuestra notación, la matriz columna que representa algún vector X en una base particular será el vector entre corchetes y con superíndice la base usada. El uso de un superíndice en lugar de un subíndice se relaciona con la notación covariante y contravariante usada en relatividad. Dado un punto en nuestro espacio-fase, podemos representarlo con las coordenadas antiguas y con las coordenadas nuevas con la siguiente notación. La transformación canónica de las P y Q viejas y las P y Q nuevas, que ya mencionamos que es lineal, está representada por la matriz T definida en pantalla. Siguiendo la misma idea, para representar las componentes de un vector en coordenadas Q minúscula, Q mayúscula, se usa una matriz U. Aunque esto se puede hacer siempre, la existencia de una base cuyas coordenadas sean Q minúscula y Q mayúscula está condicionada a que U sea invertible, lo cual sucede siempre que omega t no sea múltiplo de pi. Obviando estos casos muy particulares, las matrices U y T son representaciones de la transformación lineal identidad representadas de manera covariante con la base R y de manera contravariante con las bases alfa y R. Son matrices de cambio de base. Ahora, sean omega p minúscula y omega p mayúscula los covectores en este espacio vectorial que nos ofrecen las funciones lineales p minúscula y p mayúscula respectivamente. La representación matricial de estos covectores en una base particular se harán con corchetes y la base como subíndice. Se usa un subíndice porque son elementos covariantes en el espacio vectorial donde estamos trabajando. En el caso particular de la base antigua, su representación matricial es la siguiente. Deseamos encontrar las componentes de su representación en la base Q minúscula Q mayúscula. Para ello se usa la matriz inversa de la matriz U. Una vez invertida esa matriz, la representación de los covectores omega p minúscula y omega p mayúscula es la siguiente. O, expresado explícitamente. Ahora, regresemos a la expresión de la derivada exterior de f. Comparando cada término, obtenemos las derivadas de f respecto a las q's, que son p minúscula y menos p mayúscula. Para calcular el valor de f, simplemente integramos sustituyendo en las integrales las expresiones de las p's obtenidas anteriormente. F se expresa entonces de la siguiente manera, salvo un término que solo depende del tiempo que podemos ignorar. El principio de Hamilton dice que las soluciones minimizan las integrales de acción, cuyos integrandos en las viejas coordenadas son p minúscula q punto minúscula menos h y p mayúscula q punto mayúscula menos k en las nuevas coordenadas. No sé si dos lagrangianos equivalentes, esto es, que tengan las mismas soluciones, difieran entre sí por una derivada total respecto del tiempo de alguna función. Lo que sí sé es que si dos lagrangianos difieren entre sí por una derivada total de una función, entonces son equivalentes. Los lagrangianos mencionados anteriormente son equivalentes porque las soluciones no dependen de la elección de coordenadas, pero supondremos además que difieren entre sí por la derivada total de una función respecto del tiempo. Como veremos, esta no es una suposición descabellada. Desarrollamos la derivada total de f respecto del tiempo como pq punto viejas menos pq punto nuevas menos la parcial de f respecto del tiempo. La sustituimos en la expresión del lagrangiano y despejamos el nuevo hamiltoniano k. Los términos pq punto se eliminan y obtenemos la expresión del nuevo hamiltoniano. Solo resta obtener la derivada parcial de f respecto del tiempo, la cual se ilustra a continuación. Ahora podemos cambiar las coordenadas a un sistema más cómodo.
Aunque parezca un retroceso, expresaremos la parcial de f respecto del tiempo en las antiguas coordenadas para no tener que transcribir el viejo hamiltoniano en las nuevas coordenadas. Ahora podemos usar el índice del plano coordenado para escribir el nuevo hamiltoniano en las coordenadas antiguas. Se observa que el efecto de nuestra transformación elimina los términos principales del hamiltoniano original y deja solo el término de acoplamiento. Esto queda claro solo en el antiguo sistema de coordenadas. Finalmente, para cambiarnos totalmente de coordenadas, representaremos el hamiltoniano transformado k en las nuevas coordenadas. El nuevo hamiltoniano nos ofrece las siguientes ecuaciones canónicas. Segundo método. En este método obtendremos las derivadas totales de las coordenadas nuevas haciendo uso de las ecuaciones canónicas antiguas. Aquí están todas juntas. Encontramos las ecuaciones de movimiento sin necesidad de hallar el nuevo hamiltoniano, pero si lo quisiéramos calcular lo podemos hacer a partir de esas ecuaciones simplemente integrando. Obtenemos lo siguiente. El tercer método es el más sencillo, es el que usé en la computadora. Resolví el problema usando las viejas coordenadas y el viejo hamiltoniano, pero al renderizar ordené a la computadora hacerlo en las viejas coordenadas tal cual fue resuelto, y en las nuevas coordenadas girando las viejas coordenadas un ángulo omega t. Ignorando la rotación principal podemos observar con claridad cómo la cinta se deforma en las proyecciones sobre los planos coordenados debido al término de interacción.